grabando acá. Ahora sí. El mensaje que el Señor me dio para compartir para hoy tiene mucho, pero mucho que ver con lo que Fabri estaba compartiendo recién. Tenemos un Dios que nos conoce, un Dios que sabe quiénes somos, de dónde venimos. Y el título de este mensaje, mientras tanto, si quieren, pueden ir abriendo en Lucas capítulo 5, se llama Más allá de la multitud. Y sabes que lo puse porque en este pasaje podemos ver un Jesús, un Dios que no se estaba enfocando tanto en la multitud, que lo seguía, que lo agolpaba, que buscaba de él. Él vio más allá y vio a una persona en particular. Habían 4 pescadores, personas normales. ¿Sabes qué? Jesús y Lucas nos narra el encuentro que tuvo Jesús con Pedro. Y me gustaría que este pasaje, desde que lo empezamos a leer, que lo hagas personal. Que pienses que Jesús no está acá esperándote todos los domingos, sino que Jesús está en lo privado, ahí en tu casa, donde seguramente, o en la mayoría de las casas, gracias amigo, Jesús está ahí en tu casa, donde muchas veces hay discusiones, donde muchas veces cuando nos acostamos sentimos ese dolor por las situaciones que vivimos, quizás porque no encontramos trabajo, porque nos está yendo mal. Tiene mucho que ver con lo que hablaba Fabri. Tenemos el privilegio de tener un Dios personal. Un Dios que no es como muchas veces nosotros somos los que capaz estamos en el liderazgo de algún ministerio, que vemos, a ver si fue exitoso esto, y hoy vinieron 30 personas más que el domingo anterior, hoy vinieron tantos, y nos concentramos en los números. Jesús no es así. Jesús sabe qué es lo que estás pasando. Y vemos en Lucas 5 que Jesús vio más allá de las multitudes. Vio a una persona. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. Y quiero empezar poniéndonos en contexto. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en Galilea, llamada la Galilea de los gentiles, donde los judíos y los gentiles son todos aquellos que no son judíos, que para los judíos eran como la chusma, como gentuza. Bueno, los judíos se habían mezclado con esas personas. ¿Y sabes qué? Eran personas mal vistas. Y Jesús andaba por ahí. Quizás yo pensaba, ¿no? Ayer justo estaba en Constitución y quizás la gente de Galilea sea algo parecido a muchas personas que nos podemos encontrar en Constitución. Personas que tienen olor a cigarrillo, personas también bien vestidas de saco y corbata, personas con olor a sustancias, personas que vos decís, esta persona está viviendo en situación de calle. Personas con caras tristes, personas con caras felices. Quizás esa multitud era algo así, porque en Galilea encontraba gente así. Ahora Jesús estaba en ese lugar. Y fíjate que el gentío, sigue diciendo Lucas, se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Ya sabían quién era Jesús, Jesús ya tenía cierta fama, porque él se había presentado en la sinagoga como el Mesías. Yo vine, dice Jesús, a abrir los ojos a los ciegos, a quitar a los cautivos de su prisión, a sanar a los quebrantados de corazón. Y claro, cuando los religiosos escucharon eso, dijeron, que es de Nazaret, que era como un barrio, que era menospreciado, se viene a ser el Mesías, se viene a ser la persona que tanto esperamos. Y ahí lo empezaron a correr, entonces Jesús ya tenía cierta fama, había gente que notaba que él hablaba la palabra de Dios, y es por eso que lo buscaban. Dice el versículo 2, y vio 2 barcas. ¿Okay? Jesús estaba con el gentío que lo apretaba, y dice Lucas que Jesús vio que habían 2 barcas cerca de la orilla del lago. Y fíjate esta parte, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Fíjate que Jesús
quizás no estaba tan concentrado en las multitudes. Él usó esa situación que tenía para ser intencional con dos pescadores. Unos pescadores normales, porque algo de la economía de esa región era justamente el ser pescador. Entonces eran personas normales, obreros, comunes, y dice que habían bajado de las barcas y lavaban sus redes. Ya dieron por finalizada la jornada laboral, ellos salían a pescar durante la noche. Esto es un detalle importante. Dice el versículo 3, y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, dice Jesús que le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y en esa multitud estaba Pedro. Dicen otros, los evangelios sinópticos, que también estaba Andrés, Juan, Jacobo, pero acá Lucas nos habla específicamente de Pedro. Y mirá, Jesús sabía de quién era la barca. Jesús sabía quién era Pedro. Jesús sabía que era una persona normal, que tenía sus problemas. Y Pedro lo conocía ya a Jesús. Había sanado a su suegra, había hecho otras cosas más Jesús y dice que el versículo 4, cuando terminó de hablar, Jesús le habló a Simón y le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro. Fíjate que Pedro acá, o Simón, había escuchado ya toda la predicación de Jesús. Y es interesante que de nuevo acá Lucas no nos está mostrando el gran mensaje que hizo Jesús. Seguramente Jesús predicaba como ningún otro acá, como ningún otro contemporáneo. Él era Dios mismo hablándole a nosotros, a los hombres. Todo lo que decía era inerrable, infalible. Pero Lucas dijo, no, yo no voy a hablar de lo que dijo Jesús ahí. Yo quiero concentrarme en el encuentro que tuvo Jesús y Pedro. Es el encuentro que quiere tener Jesús con vos hoy. Sea la edad que tengas, eso no importa. Yo me encontré con Cristo a los 12 años. Lo digo porque justamente miro a las chicas que son las más chicas acá. Yo me encontré con Cristo a los 12 años. No importa la edad, no importa qué situación estés viviendo. Jesús se quiere encontrar con vos hoy. Y mirá, dice, maestro, le dijo Simón, toda la noche hemos estado trabajando y no pescamos nada. Acá, claro, Pedro pensó lógicamente, Jesús me está diciendo que vuelva a pescar cuando ya no es la hora de pescar. Y encima no pescamos nada cuando era la hora de pescar. Y es interesante que Pedro tenía una referencia de Jesús. Maestro, le dijo. Y te quiero hacer la primera pregunta hoy. ¿Quién es Jesús para vos? Para muchas personas Jesús es un santo. Para otras religiones Jesús es un profeta. Quizás para vos Jesús sea la persona que sanó a mi hermano, que sacó de las adicciones a mi sobrino, a mi primo, a este conocido. Jesús es la persona de la que hablan las personas de Luz y Vida. Jesús, ¿quién es Jesús para vos? Amén, qué lindo eso. Pero quizás hoy tengas una referencia de Jesús. Quizás hoy Jesús no sea tu Salvador, como dijo nuestra hermana. Y es necesario que veas esto que pasa ahora. Dice entonces Simón, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y acá Pedro con un poquito de fe le dijo, pero en tu palabra echaré la red. Dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Y recién cantábamos esto. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Dice que Pedro, cuando vio el poder de Cristo sobre la naturaleza, vio quién es Jesús, ese que hablaban las personas en la calle, que se hacía llamar el Mesías, de ese que hizo enojar a los religiosos de la época, a los líderes judíos. Dice que cuando vio su poder, cayó a sus pies. Fíjate que dice Pedro a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Se acuerdan cómo lo llamó Pedro la primera vez a Jesús? Maestro. Una persona que enseñaba. Y ahora, ¿cómo le dice Señor? ¿Sabes qué? Acá yo puedo ver varias cositas que vamos a ir desarrollando. Primero, la petición que le hace Pedro me llama la atención. Apartate de mí. ¿Por qué? ¿Por qué apartate de mí? Ahí lo sigue diciendo. Porque soy hombre pecador. Y es que cuando vos te das cuenta de quién es Jesús, te das cuenta de quién es Dios, creador, eterno, infinito, como decía Carlos, y nosotros tan finitos, cuando te das cuenta de quién es el Señor de toda la creación, ahí te das cuenta quién sos vos. Y te sale del corazón decir: apartate de mí, Señor. Soy hombre pecador, soy una mujer pecadora. Y es que esa es una verdad fundamental que tenemos que entender en esta mañana. Todos los que no tenemos a Cristo como Salvador, estamos lejos de Dios. Todos tenemos pecado. Y es interesante lo que pasa al siguiente versículo, porque Pedro le hace la petición: apártate de mí. ¿Y qué hizo Jesús? Vamos al versículo 9. Bueno, antes explica Lucas por qué dijo esto Pedro: porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Claro, ante la evidencia de Jesús como Dios, temían ante el Dios Santo. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús, ante la petición que le hizo a Simón, le dijo: no temas. ¿Sabes qué? Creo que cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, yo creo personalmente que en este momento Pedro fue salvo. ¿Sabes qué? Cuando nosotros reconocemos nuestra pequeñez, ahí vemos lo que Dios nos responde: no temas. Estás en un problema que es tu pecado, vos no temas, yo vine para salvarte. Y quizás vos no lo tengas a Jesús como tu Señor. Quizás vos no lo tengas a Jesús como tu Salvador. Y como veníamos hablando durante toda la cena, durante este tiempo de alabanza, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Jesús vino a salvarte a vos. Jesús vino a salvarme a mí. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y en el mundo estamos nosotros, cada uno de nosotros. Jesús conoce tu nombre. Y vino a rescatarte, a salvarte de tus pecados. Dice Juan 1:12, no sé si me lo puedes poner, Fabri. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, si vos crees en el nombre de Cristo, si vos entendés que sos pecador,
no puedes hacer nada para salvarte, y confías en Cristo como tu Salvador, no tenés de qué temer. No temas, le dijo Jesús a Pedro. ¿Sabes qué? La visión de Pedro cambió, ya no era el simple maestro que había salido de Nazaret, que era un personaje nuevo, raro incluso, ahora era su Salvador. Yo te quiero hacer la pregunta, ¿Jesús es tu Salvador? ¿O seguís estando lejos de Dios? Y ahora vos, cuando reconoces a Cristo como tu Salvador, lo puedes reconocer como tu Señor. Y sabes que la palabra Señor no quiere decir como, no sé, a las personas que pasan y dicen, hola Señor, ¿cómo va? No. En este tiempo, o cuando la Biblia habla del Señor, habla de supremo en autoridad, habla de amo, habla de una persona que es superior, una persona a la cual, si Él te dice, hace esto, vos vas y lo haces. Cuando vos reconoces a Cristo como tu Salvador, vos puedes reconocer a Cristo como tu Señor. Y vos como siervo, como esclavo de Cristo. Y muchas veces nosotros solo nos quedamos en el primer pasito, ¿no? Jesús como Salvador, pero que Jesús no se meta en mis finanzas, Jesús no se meta en mi trabajo, donde muchas veces tengo que manipular para ganar algo más. Jesús no se meta en mis estudios, donde muchas veces voy y no sé, está la tentación de copiarme y me olvido de que Jesús es mi Salvador y mi Señor, y voy y lo hago. Lo digo porque yo muchas veces lo hice. No es algo que es lindo, ¿no?, de contar. Pero Jesús en esta mañana quiere ser tu Salvador primeramente. Quiere ser tu Señor. Porque Él sabe que quizás nosotros no sabemos que la vida con Él es una gran bendición. Vale la pena estar al servicio de Cristo. Vale la pena realmente, entre comillas, desperdiciar el tiempo los domingos, desperdiciar el tiempo levantándose a la mañana para hacer un devocional, para tener nuestro tiempo con Cristo. Vale la pena pasar vergüenza ante el mundo diciendo que sos creyente, dando testimonio, siendo luz. Vale la pena realmente. Pero eso lo vas a hacer solo cuando reconozcas que Cristo es tu Señor. Pero vale la pena. Vale la pena ser un siervo del Señor. Vamos a avanzar un poco con este pasaje. Ya en breve vamos a terminar. Dice que Jesús le dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Ahora, nosotros que ya tenemos como quizás alguna cultura evangélica, ¿no?, entendemos lo que le quiere decir acá Jesús a Pedro. Pero quiero que entres en la cabeza de Pedro un ratito, que te pongas las sandalias de Pedro. Claro, la persona, Pedro, Jacobo, Simón no, Andrés, Juan, sabían pescar peces nada más. Y ahora le dice Jesús de manera rara, quizás como nunca antes habían escuchado, que van a pescar hombres. No sé qué se habrán imaginado realmente ellos. Nosotros hoy en día sabemos qué quiere decir, y si no, bueno, igual ahora lo vamos a explicar. Pero date cuenta que quedó quizás sorprendido. Porque le dice, ya no vas a hacer más esto, pescar peces. Vas a pescar personas. Y no sé qué se habrá imaginado Pedro, quizás gente nadando y él agarrando una red y tratando de agarrarlo, quizás pegándole un par de piñas para que se quede quieto, no sé qué se habrán imaginado. Pero lo que sí entendió Pedro, lo que sí entendieron estos discípulos, era que Jesús quería ser el sentido de sus vidas. Jesús le da un nuevo sentido a la vida de Pedro, a la vida de Juan, hombres que en Hechos podemos leer que eran del vulgo, quiere decir que eran vulgares, que eran como vos, como yo,
que tenían un trabajo común, que no eran letrados, que no eran educados. Pero vemos en Hechos que la primera pesca que hizo Pedro junto a los discípulos, ¿sabes cuántas personas pescaron? ¿Alguien sabe eso? ¿Cuántas, pastor? 3.000 personas pescaron. ¿Sabes que en esta red probablemente cabían entre 150 peces y 160, 170, según algunas cosas que estuve leyendo? Pero la primera pesca que hizo Pedro junto a los discípulos, pescaron 3.000 personas. ¿Sabes qué? Jesús, cuando es el sentido de tu vida. ¿Y qué quiere decir que Jesús sea el sentido de tu vida? Que vos lo pongas primero a Él, porque Él es tu Salvador y tu Señor. Entonces, cuando es el sentido de tu vida, vos no vas a temer a hablar en tu trabajo, no vas a temer a hablar en el colegio, no vas a temer a hablar en la calle cuando vas a comprar, en el tren. Viste que en el tren muchas veces se dan charlas, ¿no? Cuando vas en el vagón de las bicis, generalmente, donde hay muchas personas que gente evita, esas personas, o yo siempre que viajé ahí, por lo menos en mi experiencia, siempre se ponen a charlar, ¿no? De las cosas que le pasan en la casa. Y cuando Jesús es el sentido de tu vida, cuando Jesús es lo primero en tu vida, no vas a temer, vas a ser valiente y vas a quizás tirar un bocadito ahí, ¿no? A ver si pican los peces, a ver si pican esas personas. Y vas a poder ser luz en el vagón del tren en el cual vas, en el colectivo, en la escuela, en el trabajo, con tus vecinos, que antes te conocían y quizás a Pedro lo conocían como el pescador de peces, pero ahora ya no pesca más peces. Ahora es otra cosa. Es lindo que puedan hablar así de nosotros, ¿no? Lo cierto es que Jesús le da el sentido a tu vida. Dice Eclesiastés que Dios, el creador de cada uno de nosotros, puso eternidad en nuestros corazones. No hay nada que pueda saciar nuestros corazones más que un Dios eterno. Cristo quiere ser el sentido de tu vida. Quizás el sentido de tu vida hoy es ganar más dinero. Quizás el sentido de tu vida hoy es tu familia incluso. Que son buenos motivos, ¿no? Quizás el sentido de tu vida incluso es llevar adelante un ministerio. Cosas buenas, pero que no tienen que ser lo primero. Cristo tiene que ser lo primero. Los negocios del Padre tienen que ser lo primero, como dijo Jesús a los 12 años. Pero ahora todo esto uno no lo puede tener si primero no recibe a Cristo como Salvador. Si primero no lo acepta a Jesús como Señor. Después recién ahí vas a tener a Cristo como el sentido de tu vida. Y vemos la respuesta de los discípulos. Versículo 11. Cuando trajeron a tierra las barcas, con todos los peces que habían ganado, ¿sabes qué? Eso era mucha plata. A eso se dedicaban. Es contradictorio lo que pasa acá. Porque dice que los discípulos, ¿lo pueden leer ustedes? Dejando todo. Y dejar todo quiere decir lo que estábamos hablando hace un ratito. Bajar en el podio de prioridades todo, un escaloncito para poner a Dios primero. Dejarlo todo. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Pensalo bien. ¿Estás dispuesto a dejar los planes de tu vida? Quizás el sentido de tu vida hoy para que Cristo tenga ese primer lugar. Los discípulos, dejando todo, decidieron. Lo cierto es que, como veníamos hablando, y soy reiterativo en esto porque es de lo más importante, Cristo no puede ser el sentido de tu vida, Cristo no puede ser el Señor de tu vida, si no es primero el Salvador de tu vida.
si vos primero no tuviste un encuentro personal con Cristo. Cristo te está viendo en este momento. Y está sentado ahí al lado tuyo. ¿Qué dicen si agachamos las cabezas? Vamos a orar. Y si vos querés recibir a Cristo como tu Salvador, sería bueno que vos se lo digas. Quizás yo te puedo ayudar guiándote con una oración modelo, pero decíselo con tus palabras y decile así a Jesús: Señor, yo entiendo que soy pecador, que por mis pecados, todas las macanas que me mandé, estoy lejos tuyo. Quizás te tenía como una referencia, quizás nunca tuve un encuentro personal con vos. Y hoy yo entiendo que soy pecador y que vos viniste al mundo para rescatarme. Por eso yo quiero recibirte como mi Salvador. Entrá a mi corazón. Decíselo ahí con tus palabras. Quizás vos que ya aceptaste a Cristo, pero que entendés que hay luchas con tu orden de prioridades. Quizás vos que estás hace tiempo en la iglesia, en el ministerio, quizás tengas que orar consagrando tu vida a Cristo. Por eso me gustaría dejar un minuto para que ustedes puedan orar y decirle al Señor lo que le tengan que decir, dejando las luchas a sus pies. Señor, hoy estamos ante tus pies agradecidos porque vos, más allá de ver números, vos nos ves a cada uno de nosotros. Gracias porque vos enviaste a tu Hijo a rescatarnos, siendo nosotros pecadores, no mereciendo nada, Señor, lejos de vos. Gracias porque saliste a nuestro encuentro. Simples trabajadores, simples estudiantes, personas comunes y corrientes. Gracias, Señor. Gracias, y queremos dejar nuestras vidas en tus manos. Queremos ponerte como primero. Queremos, Señor, dejar nuestras luchas en tus manos, Señor, esas cosas que nos agobian, esos pensamientos que nos vienen cuando nos acostamos, que no nos dejan descansar, Señor. Queremos que vos seas el Señor de nuestras vidas. Queremos que seas el sentido. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador. Dejamos este tiempo, Señor, en tus manos, agradecidos porque vos nos estás acompañando de lunes a lunes, Señor. Ahí en casa, cuando muchas veces escuchamos discusiones, cuando muchas veces somos los protagonistas de las discusiones. Poné paz, Señor, en nuestros hogares. Ayúdanos a alcanzar al barrio, Señor, a hacer luz, a no temer cuando tenemos que hablar, Señor. Gracias, Señor, porque estás interesado en cada uno de nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús.